El Dios del paz le bendiga, hermanos, oyentes, y también le invitamos cariñosamente a escuchar palabra de Dios, a poder participar de esta reunión, de esta adoración a Dios. Lo hacemos con todo amor en Cristo, nuestro Salvador, que podamos tener, ¿no es cierto?, gozo y paz, alegría, y que la palabra de Dios fluya en nuestros corazones, sea grata en nuestros corazones. Y vamos a comenzar con el himno número 240. Ama el pastor sus ovejas. Ama el Pastor sus ovejas con un amor fraternal. Ama el pastor su rebaño con un amor sin igual. Ama el pastor a las otras, descarriadas están, y conmovido lo busca por donde quiera que van. Por el desierto errabundas, vence sufrir penas mil, y al encontrarlas en hombros, tráela gozoso al redil. Ama el pastor sus corderos, ama a los tiernos el pastor, a los que a veces perdidos se oyen gemir de dolor. Ve al pastor conmovido, por los collados vagar, y a los corderos en hombro, trae los velos al hogar. Ahora el desierto errabunda, vence sufrir penas mil, y al encontrarlas en hombro, tráela gozoso al redil. Ama las 99 que en el aprisco guardó. Ama las que descarriadas por el desierto dejó. Oh, mis ovejas perdidas, clama doliente el pastor, quienes vendrán en mi ayuda a salvarla de eterno dolor. Por el desierto errabundas, vence sufrir penas mil, y al encontrarlas en hombros, tráela gozoso al redil. Son delicados tus pastos, y quietas tus aguas son. Aquí nos tiene, oh Maestro, danos hoy la comisión. Haznos obreros fervientes, llénanos de tu amor, por las ovejas perdidas de tu redil, buen Señor. Por el desierto errabundas, vence sufrir penas mil, y al encontrarlas en hombro, trae la gozo
gozoso al redil. Amén. Gracias a nuestro Dios. Señor es el buen pastor. El buen pastor da su vida por nosotros. Aquí habla de las ovejas. El pastor da su vida por toda alma que viene a él, no la deja sola. Como ese redil no lo deja solo el buen pastor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. A continuación vamos a dar lectura a algunos versículos de la palabra del Señor, 1 Corintios capítulo 1, del versículo 26 adelante. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Una palabra importante habla, ¿no es cierto?, del débil, porque el Señor es el fuerte, el poderoso es el Señor, Dios todopoderoso. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a tener un tema como para poder, ¿no es cierto?, gozarnos la sabiduría de Dios, en presencia de Dios. Vamos a orar antes de escudriñar las Escrituras. Dios Padre amado, te damos gracias en este momento por tu bendición de su palabra, Señor Dios mío. Solo tú colocas palabras en la boca de los suyos, Señor. Siempre, Señor, hemos dicho, Señor, que es una palabra inspirada, está escrita por el Espíritu Santo. Y denos siempre ese espíritu para poder, Dios mío, eterno Dios, bendecir tu nombre, para, Señor, interpretar conforme, Señor, a tu voluntad. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos a ti. Corta, Señor, toda atadura, corta toda ligadura, y tu palabra perdura, y tu palabra, Señor, sea victoriosa. Cristo amado, Señor, levanta al débil, Señor Dios mío, porque tú lo haces fuerte al débil. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor, amado Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Doy gracias a Dios por cuanto nos da esta bendición de poder estar un día más en presencia de nuestro Señor Jesucristo, para escudriñar las Escrituras, para sacar este provecho que tiene la Escritura, no para discutir sobre la palabra de Dios, para bendecir los corazones, para bendecir las almas. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. La palabra de Dios es tan importante para nosotros, tan virtuosa, y es una palabra de poder, una palabra de espíritu. Como dice la palabra de Dios en Juan capítulo 14, nos habla la palabra del Señor de este Consolador, de estas promesas de Dios, que el Consolador es el Espíritu Santo.
Y dice la palabra de Dios en el versículo 15, adelante, 14, 15. Si me amáis y guardáis mis mandamientos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Qué consolador? El Espíritu que está entre nosotros. Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Nosotros creemos en lo que no vemos, pero lo sentimos dentro de nuestras vidas. Y cuando el Espíritu llega a nuestros corazones, se sienten esos ríos de agua viva correr sobre nuestro interior. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Por lo tanto, el que no ve estas cosas no puede conocer al Padre. Pero vosotros, nos habla a nosotros, vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Por lo tanto, hay que venir a Dios, hay que venir a Cristo. Amén. Hay que doblegar nuestras vidas, como siempre decimos en este texto. Estoy a las puertas y llamo, si alguno abre su corazón. Yo entro el seno con él y él conmigo. Para poder conocer a Cristo, para poder hablar de Cristo, hay que decirle primero, entra a mi vida, entra a mi corazón. Quiero hacer tu voluntad, no la voluntad mía. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. A través del Espíritu de Dios, porque dicen, no os dejaré huérfanos, no nos dejaría solo, enviaría al Consolador para que esté con nosotros todo el tiempo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Porque también, ¿no es cierto?, los salmos también nos hablan. Jehová será el refugio del pobre, refugio en tiempo de angustia. En ti confiaron los que conocen tu nombre, por cuanto tú, Jehová, no los desamparaste a los que te buscaron. Habla Salmo 9, bendito sea el nombre del Señor. Él no nos desampara. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Qué importante es la palabra de Dios, qué importante es el conocimiento de la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Esta es la vocación del creyente, esta es la vocación. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Significa, ¿no es cierto?, esta vocación, abrazar una profesión, abrazar, nosotros abrazamos esta profesión de fe en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Una vocación celestial, una vocación de Dios soberana, esta vocación altamente digna. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, que promueve la comunión entre los creyentes. La palabra de Dios promueve esta comunión. Por lo tanto, no nos miramos nuestros defectos, porque nuestros defectos, el Señor es el que hace el trabajo ahí para crecer en la palabra de Dios y llegar a la estatura de un varón perfecto, una varona perfecta ante los ojos del Señor, ante los ojos de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios con esta vocación. Ayúdenos el Señor. Que todo esto, ¿no es cierto?, toda esta palabra produce locura. Como habla más adelante, la locura de la cruz. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, porque podemos ver, ¿no es cierto?, la altivez humana, la altivez del hombre. Bendito sea el Cordero de Dios, el rechazo del hombre, el rechazo del humano por la palabra de Dios. Mas nosotros, el Señor ha sensibilizado nuestros corazones, amén, ha sensibilizado nuestras vidas. El Espíritu Santo ha llegado a nuestras vidas. Amén. Nosotros fuimos criados de niños. Dentro del Evangelio mi padre ya eran, ¿no es cierto?, creyentes evangélicos. Después mi padre fue pastor evangélico. Y después esto recayó en mí, siempre lo he dicho. Por lo tanto, tuvimos, ¿no es cierto?, una enseñanza.
una enseñanza importante, una enseñanza acabada. Gracias a nuestro Dios. Pero tenemos que ir fácil con la palabra del Señor, a todo oyente. No tenemos que ir con palabras de alto contenido, de alto que nos van a entender. Tenemos que ir con algo, ¿no es cierto?, entendedero, algo que se entienda. Amén, Señor. Bendito sea el nombre del Señor, porque el Señor Jesús fue sencillo. Fue sencillo, como dice la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y hablaron, ¿no es cierto?, de estos acontecimientos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Bendecido sea nuestro Dios. Solamente Él puede darnos salvación y vida eterna. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Porque Él es perfecto. Nosotros tenemos imperfecciones, pero a través de la palabra nos perfeccionamos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y dice que el subtítulo dice: Cristo es poder y sabiduría de Dios. Amén. Y decía que iba a destruir la sabiduría de los sabios. Muchos se creen sabios, pero la palabra dice, son sabios en sus propias opiniones. Sus propias opiniones solamente. Hay que tener sabiduría espiritual. Muchas veces nosotros recurrimos a esta sabiduría. La palabra de Dios habla también, ¿no es cierto?, en Santiago capítulo 3. Hay una sabiduría humana, terrenal, animal, diabólica. Pero nosotros tenemos la sabiduría de lo alto. Bendito sea el Cordero de Dios para darle un contenido que a Dios le agrada. Porque podemos hablar muchas cosas, pero le agradará a Dios lo que estamos hablando. Por eso que nuestros labios hablen lo que es agradable a Dios y que Dios, ¿no es cierto?, nos dé lo que tengamos que hablar, lo que tengamos que decir. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, porque Dios, ¿no es cierto?, hablaba también, ¿no es cierto?, en Corintios hablaba Pablo a través, ¿no es cierto?, y podía decir que el Señor destruiría la sabiduría de los sabios y desecharía el entendimiento de los entendidos. Y todo esto, ¿no es cierto?, para decir dónde está el sabio, dónde está el entendido, el escriba, dónde está el disputador de este siglo. No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo. Hoy día necesitamos invitar al que no conoce a Cristo, invitar al que no conoce a Dios, invitar a aquel que está, ¿no es cierto?, en dificultad, aquel que está en problemas, aquel que necesita a Cristo en su vida, aquel que necesita salir de esa zanca, aquel que necesita salir de ese hoyo profundo. Eso necesita, bendito sea el Cordero de Dios, que Cristo le ayude, que Cristo le guarde. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, que Cristo pueda entender que es el único que puede, ¿no es cierto?, extender su mano poderosa, maravillosa y sacarlo de ese lodo cenagoso. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Bendecido sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y toda esta sabiduría que da Dios produce, es como una locura. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Muchos lo buscaban los griegos, lo buscaban diferentes personas. Pero nosotros a través de Cristo hemos recibido esta sabiduría que es de lo alto. Sea alabado nuestro Dios, sea bendecido nuestro Dios. Amén, sí, Señor, bendito Padre. Ensalzado sea nuestro Dios por siempre, alabado sea nuestro Dios por siempre. Somos necesitados del Señor, somos necesitados de Dios. Hay muchas familias que están pasando dificultades, hay enfermos, hay necesitados en su hogar,
Bendito sea el nombre de nuestro Dios. La iglesia ora, la iglesia clama, la iglesia pide. La iglesia se concerta a unísono, para, ¿no es cierto?, pedir por las almas, pedir por aquellas almas afligidas. Amén, sí, Señor, bendito Padre. Hoy estamos en tiempos que tenemos que buscar imperiosamente esta bendición de Dios. El Señor nos da armaduras para abrir esos cerrojos, para abrir esas puertas que están herméticamente cerradas. El Señor nos ha dado, ¿no es cierto?, las arras del Espíritu de Dios. Y por lo tanto no debemos apagar al Espíritu Santo de Dios. Debe ser viviente en nuestras vidas. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Tenemos, como dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. El Señor le ha dado una vocación a usted, que no sois muchos sabios en la carne, porque esta palabra de Dios es de interpretación divina, es de interpretación de Dios. Si podemos sacarle mucho a la palabra de Dios, ir a muchos, tienen cantidad, tienen miles de citas, un solo versículo. Pero hoy día necesitamos llegar a las almas, llegar, ¿no es cierto?, a las almas que necesitan de Dios, necesitan que llegue una palabra de vida, una palabra de poder, una palabra de espíritu. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ya hay testimonio que esta palabra ha llegado a los corazones, ha llegado a las vidas. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y ese es el éxito. Ese es el éxito. El éxito no está como para que nosotros quedar mejor o más sabios. El éxito está en que las almas reciban la palabra de Dios y reciban el Espíritu Santo de Dios en su vida, en su corazón. Porque la palabra de Dios, en Hechos capítulo 1, le habló a sus discípulos. Ahí habían discípulos también del vulgo. Bendito sea el Cordero de Dios, como lo fue Pedro. Y también le dijo, es necesario recibir el Espíritu Santo, es necesario que reciban el Espíritu de Dios. Si más bien habían sido bautizados con el bautismo de Juan, pero tendrían que ser bautizados con el Espíritu de Dios. Bautismo de Espíritu Santo, y habla mucho la palabra de Dios. Son dos bautismos. Y el Señor está presto siempre está dispuesto a entregarte esta bendición en tu vida. Amén. Bendición en tu corazón. Bendito sea el Cordero de Dios, que sople en nuestras vidas. Amén. Que sople en nuestros corazones, que se haga vida esta palabra en nuestros corazones. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y la palabra de Dios nos dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Esto significa que Dios a quien quiere da sabiduría. Lo que no es servible lo hace servible. Amén. Por eso la palabra de Dios habla claro. Lo necio del mundo lo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Bendito sea el Cordero de Dios. Y escogió Dios, ¿no es cierto?, a ese débil para avergonzar al fuerte. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Bendecido sea nuestro Salvador. La palabra del Señor tiene muchas enseñanzas. Como el Señor, ¿no es cierto?, nos habla a través de la palabra de Dios. Quisiera también compartir esta palabra del Señor, que hacía tiempo que también ansiaba de compartir un momento las enseñanzas de la Escritura. No solamente es una historia, son verdades de Dios. El Espíritu de Dios operaba, el Espíritu Santo ya operaba
en aquel rey David, bendito sea el nombre del Señor, 1 Samuel, ya no es cierto, había sido ungido, ¿no es cierto? Porque Samuel había ungido a David para ser, ¿no es cierto?, rey, bendito sea el Cordero de Dios, sobre aquella nación. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Nosotros tenemos la historia, cómo aconteció de los hijos de Isaí. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Pero quedó en el campo, quedó como un pastor, porque el Señor es Dios de tiempo y muchas veces Dios revela, pero a su tiempo se cumplen las cosas. Amén. Se cumplen las cosas, porque cuando vienen de Dios, se cumplen las cosas. Tienen que ser así. Y aquí podemos ver, ¿no es cierto?, cómo había, ¿no es cierto?, un hombre imposible de derrotar. Imposible de derrotar. Hoy día, ¿no es cierto?, asociamos a los espíritus, a las dificultades, a los montes de dificultades que vienen a nuestras vidas, a nuestros hogares, y muchas veces pensamos, no podemos hacer nada. Esta dificultad es mayor. Entonces se levanta como un Goliat y nosotros como un pequeño David. Pero este pequeño David estaba lleno del Espíritu Santo. El Señor había puesto en él el Espíritu de Dios. Por lo tanto, muchas veces hizo cosas que nadie lo pudo hacer. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Por lo tanto, aquí hay una palabra de enseñanza que quiero compartir con ustedes y que dice así. 1 Samuel capítulo 17. David mata a Goliat. Los filisteos juntaron su ejército para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon en Soco, Aseca, que es en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron al orden de la batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban en el monte a un lado de Israel y estaba sobre el monte al otro lado del valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat. Tenía de altura 6 codos y un palmo. Tremendo hombre, que ni hoy día existe en esta clase de... Vemos hombres, ¿no es cierto?, con récords de Guinness, hombres grandes, pero en aquellos tiempos eran gigantes. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era peso del coto 5,000 ciclos de bronce. Llevaba, ¿no es cierto?, una poderosa estructura, porque podía resistir ese peso. Nadie lo podía derrotar. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Venía totalmente equipado. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 codos de hierro, e iba el escudero delante de él. También llevaba escoltas. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndole: ¿para qué habéis puesto en orden de batalla? ¿Para qué vienen? Porque el enemigo así opaca a los suyos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Para qué pierdes el tiempo?
¿No soy yo filisteo? Era filisteo. Y vosotros los siervos de Saúl, escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Escojan a alguien sabiendo que no había nadie que le pudiera, ¿no es cierto?, hacerle frente. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, y como podemos ver la grandeza del Señor más adelante. Si Él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos nuestro siervo. Y si yo pudiere más que Él lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Qué terrible cosa, qué terrible decisión para, ¿no es cierto?, hacerle frente a este hombre. Iban a ser después esclavos de él. Lo tenía por seguro. Hay cosas que el enemigo tiene por seguro, como destruir a las almas, pero no es así. El Señor está en nuestra defensa. Él es nuestro libertador. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Qué terrible, dice que cuando oyó Saúl y todo Israel, todos los que estaban ahí, estas palabras de ese filisteo, se turbaron y tuvieron miedo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Tuvieron temor. Bendito sea el Cordero de Dios. El Señor es grande, misericordioso para con el pueblo de Él. Pero no sabían lo que Dios tenía predestinado. David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí. Ya vemos cómo fue ungido, bendito sea el nombre de nuestro Dios, el cual tenía 8 hijos en el tiempo que Saúl, este hombre, era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinaná, el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas del padre en Belén. Él no fue a la guerra, sino que volvió al trabajo que le tenía destinado su padre. Era obediente. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Pero venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así hizo durante 40 días, desafiando, desmereciendo al pueblo de Dios, como hoy día muchas veces se desmerece el pueblo de Dios. Amén, Señor, bendito Padre. Y le dijo Isaí a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos un éfad de este grano tostados y 10 panes, y los llevó pronto al campamento de sus hermanos para la alimentación de aquellos que estaban al frente de la batalla. Y estos 10 quesos de leche los llevará a los jefes de los 1000. Y mira a tus hermanos si están, ¿no es cierto?, buenos, toma prenda para ellos, ve si están vivos o están heridos. Así le dio, ¿no es cierto?, el mensaje su padre. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y Saúl y ellos y todo lo que estaban en Israel, en el valle de Ela, peleando contra los filisteos, una batalla, arreciaba la batalla. Era una batalla, ¿no es cierto?, terrible. Solo Dios podía intervenir. Y vemos la intervención de Dios.
Se levantó pues David de mañana y dejando la oveja al cuidado de la guarda, se fue con una carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento. Cuando el ejército salía en orden de la batalla, daba el grito de combate. Y se pusieron al orden de la batalla de Israel y los filisteos, el ejército frente a ejércitos. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el vedaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó a sus hermanos si estaban bien. Qué tremendo es, ¿no es cierto?, ir donde estaban sus hermanos en medio, ¿no es cierto?, de una desigualdad. Pero no era desigualdad, Dios iba a hacer algo grande, algo precioso. Bendito sea el nombre del Señor, porque Él es el jefe, el Dios poderoso, el Dios maravilloso, bendito sea el Dios. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el badaje, corrió, se fue, dejó esa carga que llevaba y corrió al ejército, donde estaba Saúl también. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, bendito sea el Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y mientras hablaba con ellos, he aquí aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat. Salió de entre la fila de los filisteos y habló las mismas palabras que la oyó David, los insultos al pueblo de Dios, a los escuadrones de Jehová. Y David ya estaba con esa unción de Dios y hacía cosas maravillosas, podía experimentar cosas maravillosas mientras cuidaba a sus animalitos, ya lo vamos a leer. Y todos los varones de Israel que venían a aquel y podían ver a aquel hombre huían de la presencia y tenían gran temor. Estaban, ¿no es cierto?, en una situación muy difícil. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel, porque él, ¿no es cierto?, se hacía ver con su porte. Como nadie podía combatir contra él, no había, ¿no es cierto?, quien combatiera contra él. Ese era el pensamiento de él. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. A cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? ¿No habéis visto a ese gigante? Que es difícil, ¿no es cierto?, de hacerle frente, difícil de vencerlo. Se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, dijo, ¿no es cierto?, el rey, le enriqueceré, con grande riqueza le dará su hija, y eximirá de los tributos la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: aquel que fue a entregar los alimentos, aquel muchachito, pero aquel muchacho lleno del Espíritu de Dios. Entonces habló David de los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere? Bendito sea el nombre de nuestro Dios. A este filisteo, y quitará el oprobio de Israel, porque ¿quién, este filisteo incircunciso, lo miró en menos? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Entendió, ¿no es cierto?, que no había nadie que pueda provocar los escuadrones de Jehová. Como hoy día nadie puede provocar a Dios. El que provoca a Dios va a tener su pago. Un día tendrá que dar cuenta ante la presencia de Dios. El pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así hará el hombre que le venciere. Y oyendo hablar
Eliab, el hermano mayor, aquellos hombres, encendió ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia, tu malicia en tu corazón. Para ver la batalla para ver esa batalla, a eso has venido. Todo, ¿no es cierto?, lo vio de una manera distinta, pero el Señor había enviado a David. David respondió: he aquí. Respondió David: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose él hacia otros, preguntó de igual manera y dio al pueblo la misma respuesta de antes. Y fueron oídas las palabras de David que había dicho, que se refirieron delante de Saúl, y lo hizo venir. Saúl supo de este, ¿no es cierto?, este hombre valiente. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Aquí está hablando por el Espíritu de Dios. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dijo Saúl a David: no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde la juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando veía el león o un oso, lo tomaba, y algún cordero de la manada, y salía tras de él y lo hería, y yo lo libraba de la boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano en la quijada y lo hería y lo mataba. ¿Y quién hacía esto? Por el poder de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Quién puede hacer eso? Perseguir un lobo, perseguir, ¿no es cierto?, un león, perseguir, ¿no es cierto?, y darle muerte, quitarle la presa. Nadie podía hacerlo, sino David lo podía hacer a través del Espíritu de Dios. Amén, Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl: David, ve. Entendió, ¿no es cierto?, Saúl, que algo había en él, que el Espíritu de Dios está en él. Y Jehová le dijo: esté contigo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Y Saúl vistió a David con ropa y le puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó con una coraza y le ciñó David una espada sobre su vestido y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo a David a Saúl: yo no puedo andar con esta, porque nunca lo practiqué. Y David lo echó así aquellas cosas, desechó aquellas cosas. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y tomó su cayado, su mano, y escogió 5 piedrecitas lisas del arroyo y las puso en un saco pastoril en el zurrón que traía, y tomó una honda en la mano y se fue hacia el filisteo. Vemos la gloria de Dios, la honra y la gloria de Dios, y para Dios la alabanza. Amén. Para el Espíritu de Dios la alabanza. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el filisteo miró, vio a David, le tuvo en poco, porque así le tienen en poco a los hijos de Dios, porque no llevan armaduras, no llevan cosas, ¿no es cierto?, tan, ¿no es cierto?, sofisticadas,
como hay, ¿no es cierto?, en el mundo, hay, ¿no es cierto?, muchas armas muy sofisticadas. ¿Y quién quiere tener armas mejores? Y hay también envidia, y hay también, ¿no es cierto?, luchan porque quien tenga mejor armamento. Pero aquí, ¿no es cierto?, podemos ver el Espíritu de Dios tan poderoso. Tomó a este muchacho y lo llevó al frente a una línea de guerra. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y dice que cuando lo vio, el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Como hemos leído la palabra de Dios, al débil Dios lo hace fuerte. Amén. 1 Corintios, estábamos hablando la palabra de Dios, a débil Dios lo hace fuerte. Y lo miró, ¿no es cierto?, lo miró con lástima, pero tenía muy malas intenciones sobre él, porque era un muchacho rubio de hermoso parecer. Y le dijo el filisteo a David, le dijo el gigante, le dijo, soy un perro para que vengas a mí con palo, y lo maldijo a David por sus dioses. Y aquí, ¿no es cierto?, cayó en el gran error. Amén. Maldijo el Dios de David, que es nuestro Dios, Amén. es nuestro Señor y es nuestro Salvador. Así es. Y Dios le iba a dar la victoria. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y le dijo luego el filisteo a David, ven a mí, te daré tu carne a las aves del cielo, a las bestias del campo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Sea alabado nuestro Dios, sea bendecido nuestro Dios. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza, jabalina. Así le dice David, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Amén. Sea alabado nuestro Dios, sea bendecido de nuestro Dios. Jehová te entregará hoy en mis manos, Amén. Sí, Señor, bendito. y yo te venceré y te cortaré la cabeza y se le daré hoy el cuerpo a los filisteos, a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel, hay un Dios. Para los hijos de Dios hay un Dios. Amén. Sí, Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Sea bendecido el nombre de Dios. Y sabrá toda congregación que Jehová nos salva con espada, con lanza, porque Jehová está en la batalla. De Jehová es la batalla, bendito sea el Cordero de Dios. En la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Sea alabado nuestro Dios, sea bendecido nuestro Dios. Y aconteció cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David. David se dio prisa, corrió al límite de batalla contra el filisteo, corrió al límite de la batalla. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y metiendo David en sus manos en la bolsa, tomó allí una piedrecita, una piedra al tiro de honda, e hirió en la frente, ¿no es cierto?, al filisteo, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Qué tremenda, ¿no es cierto?, batalla, qué tremendo éxito en las manos de un Dios viviente. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y así, ¿no es cierto?, David venció, ¿no es cierto?, al filisteo con honda y piedra, hirió al filisteo, mató. Bendito sea el nombre del Señor, sin tener David espada en su mano, sin tener, ¿no es cierto?, cosas sofisticadas. Y el Señor demostrando que Él tiene todo el poder, tiene toda la gloria. Entonces corrió David y puso sobre los filisteos, y tomando la espada le cortó, ¿no es cierto?, la cabeza a ese paladín. Y cuando vieron, ¿no es cierto?, que murió ese paladín, huyeron. Bendito sea el Cordero de Dios. Y fue todo el pueblo en persecución, y cayeron heridos filisteos. Bendito sea el Cordero de Dios. Y ganaron esa pelea, esa batalla, bendito sea el Cordero de Dios.
Y aquí, ¿no es cierto?, podemos ver la grandeza del Señor, la grandeza de Dios. Hay poder en la sangre bendita del Cordero de Dios. El Señor nos bendiga, el Señor nos guarde, el Señor nos aliente por esta palabra. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. No se necesita grandes cosas, se necesita venir a Cristo, se necesita venir a Dios. Amén. Por eso que dice, pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo lo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Amén. Y lo débil del mundo lo escogió Dios para avergonzar al fuerte. Aquí quedó avergonzado el fuerte. El enemigo con sus astucias quedó avergonzado. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Hay que venir a Cristo, hay que venir a Dios. Tenemos aquí, ¿no es cierto?, una palabra importante, donde, ¿no es cierto?, acudimos a la palabra de Dios, acudimos a la palabra poderosa de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, con un corazón lleno de esperanza, con un corazón lleno de fe. Ayúdelo el Señor a seguir adelante, a seguir en la batalla frente a las situaciones difíciles. Quizás, ¿no es cierto?, la situación que ha pasado es grande, un gigante se ha levantado en la familia, un gigante se ha levantado en el trabajo, un gigante se ha levantado al paso, un gigante se ha levantado, ¿no es cierto?, a tu lado, tu vecino, tu vecina. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Echa a andar la fe, echa a andar a Jesucristo como tu Salvador, aquel ayudador, bendito sea el Cordero de Dios, como lo hizo David con unas piedrecita solamente, una piedrecita redonda, suave, bendito sea el Cordero de Dios, pero llena del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está para proteger, el Espíritu de Dios es grande, el Espíritu de Dios llega a nuestras vidas, el Espíritu de Dios hace proezas, el Espíritu de Dios hace maravillas, hace prodigios, hace milagros. Bendito sea el Cordero de Dios. Si estás enfermo, estás ya angustiado, bendito sea el Cordero de Dios, venga esa piedrecita llena del Espíritu de Dios y pueda, ¿no es cierto?, extirpar esa enfermedad. La sangre gloriosa, el Cordero de Dios, tiene poder y tiene autoridad. El Señor nos dé de su Espíritu Santo, el Señor nos dé de su Espíritu y poder. Bendito sea el Cordero de Dios de lo alto, así como lo hizo con David. Bendito sea el Cordero de Dios. Cuando David fue ungido, bendito sea el Cordero de Dios, llegó también a casa de Saúl, a casa del rey, porque el rey había perdido ese contacto con Dios, había perdido aquella bendición que le tenía a Dios. Entonces hubo una desconfianza. Por eso que nosotros no podemos perder la confianza con Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Por lo tanto, allí, ¿no es cierto?, era atormentado, y allí, ¿no es cierto?, David venía a tocarle la arpa para sentir alivio en su corazón. Hoy día tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo para sentir un alivio constante. Bendito sea el Cordero de Dios. Por eso todo aquel que se va de Cristo, todo aquel que se va del Señor, todo aquel que le vuelve la espalda, encuentra, ¿no es cierto?, encuentra algo terrible en su caminar. Encuentra algo que nunca jamás lo había visto. El enemigo viene, ¿no es cierto?, y lo atormenta. Vienen los espíritus malignos, los atormentan. Bendito sea el Cordero de Dios. Pero mientras, cuando estaba con el Señor, era libre de todas aquellas cosas. Hay que recurrir a Cristo, como decía esta alabanza. El Señor, ¿no es cierto?, espera esa ovejita que se arrepienta y la encuentra, ¿no es cierto?, en un estado errabunda, en un estado, ¿no es cierto?, herida. Bendito sea el Cordero de Dios por las situaciones adversas que tiene, ¿no es cierto?, la vida. Pero allí, ¿no es cierto?, la toma en hombro, las trae. Bendito sea el Cordero de Dios nuevamente al redil. Bendito sea el Cordero de Dios, la cura. Sea alabado nuestro Dios, sea bendecido nuestro Dios. El Señor no nos ha dejado. El Señor te cura de esas heridas. El Señor te levanta de esas heridas. El Señor está esperando por ti, está esperando con los brazos abiertos. Ven a Él, ven a Él. Él te espera. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Hay cosas imposibles. Por eso leímos esta parte, ¿no es cierto?, de aquella, ¿no es cierto?, de David y Goliat.
Sabemos que era, ¿no es cierto?, algo imposible, pero para Dios lo imposible es todo posible. Amén. Bendito sea el Cordero de Dios. Si hay enfermedad, debemos entregarla a las manos del Señor, debemos entregarnos a las manos de Dios para que Dios haga con nosotros misericordia, porque Dios es Dios de misericordia, Dios es bondadoso y misericordioso y salvador. Bendito sea el Cordero de Dios, por eso que dio un día su vida por nosotros en la cruz del Calvario para darnos paz, para darnos tranquilidad, para darnos sanidad. Bendito sea el Cordero de Dios, para que nosotros podamos conocerle. Bendito sea el Cordero de Dios, para que cuando Él venga, nosotros estemos preparados para ese día del rapto de la iglesia. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. El Señor purifique nuestras vidas, purifique nuestras almas. El Señor purifique, ¿no es cierto?, la iglesia del Señor. La iglesia de Dios que está pasando por situación difícil, pero debemos limpiar nuestras vidas. Tenemos que entregar todo aquello que nos sirve, tenemos que dejar todo aquello, ¿no es cierto?, que está impidiendo, que está empañando lo que hemos recibido de parte de Dios. Hemos recibido la unción de Dios, hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo de Dios, y esto tiene que estar, ¿no es cierto?, sacramentado. Hemos sido circuncidados, bendito sea el Cordero de Dios, en nuestros corazones hemos sido marcados por el poder de Dios, y no podemos dejar esas marcas, no podemos dejar lo que el Señor nos ha dado, no podemos darle la vuelta a la espalda a aquel que hizo un sacrificio grande por nosotros. Hoy día nos llama, hoy día, ¿no es cierto?, está presto para aliviar nuestros temores. Bendito sea el Cordero de Dios. Hay poder en la sangre gloriosa del Cordero de Dios, hay poder en Jesús. Bendito sea el Cordero de Dios. El Señor salvará tu alma, el Señor salvará tu vida. Si estás pasando por una situación difícil, este gigante Goliat, ¿no es cierto?, el Señor le derribó a través de David, ¿no es cierto?, le cortó la cabeza. Esos gigantes, ¿no es cierto?, imposible de derrotar. Hoy día, ¿no es cierto?, los reprendemos en la sangre de Jesucristo, la sangre poderosa del Cordero de Dios. No tiene arte ni suerte ni parte en nosotros, espíritu de demonio. La sangre de Jesucristo tiene poder, la sangre de Jesucristo tiene autoridad. Váyanse, retírense de los hogares, retírense de los corazones, en el nombre de Jesús. Todo es para la gloria de Dios. Su palabra sea bendecida, muy bendecida sea su palabra. El Dios de paz le bendiga en nuestro deseo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Oramos al Señor, y también vamos a poner en oración, ¿no es cierto?, un hermano que está, ¿no es cierto?, allí en aquel hospital, en aquella clínica. Bendito sea el Cordero de Dios. Vamos a poner en oración a nuestro hermano Moisés Chaparro. Bendito sea el Cordero de Dios. Y así a muchos hermanos, niños y jóvenes, y muchos que están padeciendo, los vamos a poner en oración. Dios Padre amado, te damos gracias. Hemos predicado tu palabra bendita, Señor Dios mío. Eterno Dios, por Jesucristo nuestro Salvador. Nuestro Dios, mira, Señor Dios mío, que en los hogares se ha levantado angustia. En los hogares se ha levantado, Señor Dios mío, este enemigo para derrotar muchas veces. Eterno Dios, para derrotar, Dios mío, a los suyos. Pero tú tienes todo el poder y toda la gloria, Señor Dios mío. Una sola piedra, Señor Dios mío, llena del poder de Dios, puede derribar un gigante, puede derribar, ¿no es cierto?, todas aquellas, Señor, situaciones difíciles. Mira tu palabra, Señor Dios mío. Es bondadosa tu palabra, es misericordiosa. Padre amado, Señor, guarda lo suyo, guarda a tus hijos, guarda a tus hijas, Señor Dios mío, a través, Señor, de los lugares, Señor Dios mío, donde están, Señor, a través, Señor Dios mío, Señor, del orbe, Señor Dios mío, aunque estén lejos, Señor, Estados Unidos, donde estén, Señor Dios mío, en otros lugares, Señor Dios mío, donde estén, Señor Dios mío, de norte a sur, en Chile, Señor Dios mío, guárdale, Señor, y protégele, Señor, a través de tu palabra, a través de tu amor. Se lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor y Salvador, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. $3.39. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá
ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y yo siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Ángeles guardará tu salud, y tus pies nunca resbalarán. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré así profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y yo siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estarán. Caerán 1000 y 10.000 por doquier, mas a Él no vendrá mortandad. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y yo siempre su nombre alabar. Amén. Tenemos la protección de nuestro Dios. El que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. También vamos a orar por los enfermos que ya mencionamos. En el nombre de nuestro Señor Jesús, oramos. Amén. Padre amado, te damos gracias en este momento, Señor, Amén, sí, Señor. por la bendición de su palabra, Señor, por todo lo que hemos realizado, Señor. Todos los ponemos bajo tus manos divinas, poderosas, Señor, y vemos que dependemos solamente de ti, Señor Dios mío. Hay poder en la sangre gloriosa del Cordero de Dios. Mira, Señor, cómo muchas veces se levantan estos gigantes, cómo se levantan, Señor, estas dificultades, y muchas veces se piensa, no hay nada más que hacer. Eterno Dios, y nos equivocamos, Señor Dios mío. Eterno Dios, porque, Señor Dios mío, tú tienes todo el poder. Todo el poder está en tus manos. Amén. Gracias, Padre amado, Señor Dios mío. Eterno Dios, porque tú derribarás, Señor Dios mío. Cortarás la cabeza, Señor, de los problemas. Cortarás la cabeza de los problemas. Abrirás esas puertas que están herméticamente cerradas. La sangre de Jesús tiene poder. La sangre de Jesús tiene autoridad. Bendito sea el Cordero de Dios, Señor Dios Padre amado. Eterno Dios, corta, Señor, las ataduras, corta las ligaduras, arranca toda potestad. La sangre de Jesús tiene poder. Mira, Señor, aquel varón, Señor Dios mío, eterno Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, la sangre de Jesús tiene poder, la sangre de Jesús tiene autoridad. Cúbrale, Señor, de su mollera hasta la planta de los pies, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, y así a toda persona que está, Señor Dios mío, en este momento, orando y clamando
clamando, Señor, y recibiendo sanidad. Reciba sanidad por medio de su palabra. Reciba sanidad, que para ti lo imposible, para el hombre que es imposible, todo es posible para Dios. Bendito sea el Cordero de Dios. Derriba ese gigante, derríbalo, Señor, como lo derribó, Señor Dios mío, eterno Dios, Señor. David derribó a ese gigante, Señor Dios mío, eterno Dios, en el nombre de Jesús, por el Espíritu de Dios, lo derribó, Señor Dios mío, eterno Dios, derriba, Señor Dios mío, corta, Señor, y sana todo enfermo, Señor Dios mío, todo contagiado. La sangre de Jesús tiene poder, la sangre de Jesús tiene autoridad. Vaya, Señor, donde estén en aquel lugar, Cristo amado, y en el nombre de Jesús coloque sus gloriosas manos, maravillosas manos, sobre su cabeza hasta la planta de los pies, Señor, en el nombre de Jesús, Señor Dios mío, Dios todopoderoso. Dios tiene salud, Señor, todo el poder, toda la gloria es para ti, la honra y la alabanza es para ti, Señor. Tú nos defenderás de todo mal en el nombre de Jesús, como defendiste, Señor Dios mío, al ejército, a los escuadrones de Jehová. Así defenderás, Señor Dios mío, a tu pueblo, Señor Dios mío. Eterno Dios, Señor, que estamos con la palabra de Dios. No venimos con jabalina, no venimos, Señor Dios mío, con armas, sino con tu poderosa palabra, con tu poderosa palabra, Señor Dios mío. Eterno Dios, te lo pedimos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor le bendiga.